¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, dándole infinitas gracias al Señor por esta nueva mañana de lunes, este espacio maravilloso que el Señor nos permite para que nosotros como padres nos formemos, para que nosotros como padres estemos a la vanguardia de la educación, para que nosotros como padres todos los lunes tomemos baterías, tomemos nuevamente esas ganas de prepararnos para ser buenos padres, para formar a nuestros hijos, para llevar nuestros hijos al cielo. Y por eso vamos a suplicarle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos acompañe en este tema tan maravilloso que vamos a tocar el día de hoy, que sé que nos va a ayudar muchísimo a cada uno de nosotros, los padres de familia, los que se van conectando con nosotros. Que sea el Señor que nos dé todas esas fuerzas que necesitamos en esta tarea maravillosa. Y recordar aquella frase que decía en el libro La familia que alcanzó a Cristo: no conozco otra escalera para ir al cielo que la escalera del santo deber, del santo deber. Y que nosotros como padres, viviendo esta vocación con amor, con pasión, con ardor, viviendo esta vocación de formar a nuestros hijos para el cielo, esto nos va a dar el cielo. Esta escalera nos va a llevar al cielo. Este santo deber de vivir con amor, vivir con amor el día a día, el de estar formando a nuestros hijos, el de ser fieles en el hogar, el vivir nuestro matrimonio con cariño, con amor, el cuidar la vida de la gracia y el mostrarles el camino al cielo a nuestros hijos, nos va a dar el cielo. Pero qué consecuencia terrible va a ser si nosotros descuidamos esta tarea por dejarnos llevar por miles y miles de cosas que muchas veces pueden ser buenas, pero que no podemos descuidar la primordial, que es llevar nuestros hijos al cielo. Que el Señor en esta mañana, a través de su Espíritu Santo, nos aliente y nos anime. Por eso yo los invito a que allá donde están, cada uno sentadito, quizás desde el trabajo, quizás las mamás desde sus deberes de Estado, muchos quizás van en el carro. Pidámosle pues al Señor, pongámonos en disposición, vamos a acomodarnos para orar y para pedirle al Señor que nos muestre lo que Él quiere de nosotros, que nos aliente en esta vocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana. Te queremos dar gracias, Santo Espíritu de Dios, por todo lo que tú haces en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por un día más de amor. Y te queremos suplicar, Santo Espíritu de Dios, que nos ilumines, que nos conduzcas, que nos guíes. A nosotros como padres, para que nosotros como familias podamos llevar nuestros hijos al cielo. Santo Espíritu de Dios, hoy que estamos ya en esta tercera semana de Adviento, esta tercera semana de preparación para la venida de Jesús, dispone y prepara nuestras familias para que cada uno de nuestros corazones pueda ser un verdadero pesebre para el nacimiento de Cristo. Santísima Virgen María, amado San José, consagramos nuestras familias a tu corazón, Madre Inmaculado, y a tu corazón castísimo, San José, para que nuestras familias puedan ser verdaderamente misioneras, para que nuestras familias verdaderamente sean un ejemplo para tantas familias que hoy necesitan de un faro en el camino. Santísima Virgen María, te consagramos nuestras familias, te suplicamos, mamá, que algún día podamos llegar al cielo todos junticos. Te entregamos nuestros hijos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas y fatigas de cada día, para que en cada uno de esos momentos podamos descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prime filial afecto os consagro en esta mañana
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de María, Nadie como San José. queremos dar un saludito muy especial a todos los que se van conectando con nosotros en esta mañana, a todos los que esperan esta mañana de lunes para irse conectando. Queremos darle un saludito muy especial a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde la costa, desde la parte sur, desde el oriente, al occidente, del centro del país, y a todos los que nos ven también desde fuera de Colombia, desde los Estados Unidos, que tenemos una muy buena sintonía en los Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde Honduras, desde la parte sur de nuestro continente, de manera muy especial desde el Perú, que se conectan tanto con nosotros, desde Brasil, desde Argentina, desde Bolivia, desde Venezuela, desde Ecuador, y desde Europa también. Un saludo a todos los que se van conectando con nosotros, agradecer a todos sus mensajes, decirles que no estamos solos en esta tarea, que contamos con el Señor, pero que como hermanos también nos ayudamos en la oración, que como hermanos nos ayudamos cada día en la oración donde oramos unos por otros. De manera muy especial en esta tercera semana de Adviento, donde vamos preparando nuestro corazón como familias para el nacimiento de Jesús, para que Cristo nazca y reine en lo profundo de nuestro corazón y de nuestras familias. Y bueno, y para el tema que tenemos el día de hoy, el Señor nos ha tenido la oportunidad de que Carlos nos va a acompañar en esta mañana. Y para los que no conocen a Carlos, antes de que Carlos se presente muy bien, que ya tiene la posibilidad de acompañarnos, Carlos es el que está en el máster siempre de Tus Hijos, Tu Misión, es el que se encarga de grabar y editar el programa, hermano. Carlos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Wilder. Muy agradecido con Dios y con usted por darnos la oportunidad de compartir el día de hoy. Bueno, como lo decía Wilder, mi nombre es Carlos, el de mi esposa que no nos puede acompañar el día de hoy es Eddie. Somos misioneros de la comunidad de la localidad de Santa Isabel. Tenemos un hijo de 9 años y bueno, hoy venimos a dar eso que el Señor nos ha dado. Somos misioneros de la misión Amor Fecundo, el cual se encarga del reconocimiento, bueno, de enseñar, de instruirnos sobre el reconocimiento de métodos de reconocimiento de la fertilidad, que es en el caso nuestro es el método de ovulación Billings. Entonces, nada, acá estamos para compartir sobre este tema tan interesante que es el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros como matrimonios a ser co-creadores con Él. Gracias, Carlos, hermano. Gracias por tu sí. Y bueno, hoy venimos con un programa cortico, pero creo que muy sustancioso, que nosotros como padres debemos de aprovechar. El tema que vamos a tratar es que somos colaboradores con Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos la sociedad de hoy en día, y quizás podemos decirlo de tal manera, hoy estamos pagando las consecuencias de la falta de natalidad que se está viviendo de una manera tan devoradora en las familias del día a día. Y se nos olvida que nosotros como matrimonios, el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos en el fin que tiene el matrimonio, que es de darle hijos a Dios, ¿no? El fin de matrimonio tiene dos fines, uno procreativo y uno unitivo. El primordial es el procreativo, porque el Señor dijo, crece y multiplica y llenar la tierra. Pero hoy creo que a nosotros como matrimonio se nos ha olvidado ese fin para el que el Señor ha creado el matrimonio, y es el de darle muchos hijos a Dios, de saber que nosotros tenemos que ser generosos con Dios, que el Señor necesita de nuestro sí, como decía Carlos, ser procreadores y ayudarle al Señor en esta tarea, ¿no? Donde el Señor nos permite que nosotros creemos un hijo, sí o no, y que el Señor le infunda un alma y que el Señor ponga un alma en ese hijo. Y vale la pena meditar porque hoy en día las familias no quieren tener hijos, y quizás porque los jóvenes de hoy, desde muy pequeños, desde que son muy niños, un día nos decía una mamá, mi niña tiene, no sé, 7, 8 añitos, y usted sabe que cuando en un tiempo las niñas jugaban a las muñecas desde niña y soñaban con ser mamá y decían que le estaban dando lechita al niño y jugaban con la olla y cuidado con el bebé, y hoy eso se nos ha perdido. De tal manera que los niños desde muy pequeños dicen, no, es que yo
no quiero ser mamá, es que yo no quiero tener hijos, es que yo lo que quiero es tener un perro. Y para tocar ese tema del día de hoy, yo lo primero que nosotros debíamos de reflexionar es qué ha pasado o qué estamos diciendo nosotros los padres o cómo estamos viviendo nosotros los padres la paternidad, que nuestros hijos no quieran tener hijos. ¿Hasta qué punto hemos llegado nosotros como padres quizás a ver a nuestros hijos como un error o como un obstáculo, como si verdaderamente el tener un perro o el tener una carrera diera la alegría que da ser padre? Una vez le preguntaban a doña Carmen Corominas y le hacían esta pregunta puntual, le decían a ella, ¿qué hacer hoy para que las familias deseen tener hijos y no piensen tanto en viajar, en conseguir bienes materiales? Y ella simplemente respondía, es que la alegría que da tener un hijo no la da a conocer cualquier parte del mundo, la alegría que da un hijo no la da tener muchas cosas materiales, nada reemplaza el ser padres. En nosotros ser padres, yo por gracia de Dios he tenido la posibilidad de conocer varios lugares del mundo y le aseguro que ninguno de ellos me ha dado la alegría que me da cuando me dan a mi hijo, cuando el doctor me lo dice, mira, te presento carne de tu carne, hueso de tus huesos. Esa alegría no la reemplaza absolutamente nada, ni tener mucho dinero, ni conocer muchas partes del mundo. Y es lo primero que nosotros tenemos que saber, porque muchas veces uno como padre le va diciendo a los hijos, estudie, viaje, no se vaya a amarrar joven, cuidado, comete un error, cuidado, la embarra, por Dios. ¿Quién dijo que un hijo era un error? ¿Quién dijo que uno le enseña a los hijos el amor por la pureza, el amor por la castidad, vendiéndole la idea de que los hijos son un error? No, señores, los hijos siempre, sin importar las circunstancias, son un regalo y son una bendición de Dios. Y hoy el Señor nos hace un grito. Hoy el Señor grita. Es como nosotros tenemos un programa de educación de los hijos. Este programa se va a terminar acabando si los padres no tienen hijos, si los padres no se preocupan por darle muchos hijos a Dios. Y el grito de Dios, el grito de Dios, ¿cuál es? Creced y multiplicados, llenad la tierra. ¿Cómo será que estos días el hombre más rico del mundo, perdóneme la pronunciación, Elon Musk, si se pronuncia así o no, Carlos? Elon Musk, sí. Bueno, yo la verdad no sé si el hombre sea muy cristiano o no cristiano. A eso no compite lo que yo les quiera decir o no. Lo que yo les quiero decir es que el hombre decía que la sociedad se va a terminar acabando solita porque los niveles de natalidad cada vez son más bajos y ya, por ejemplo, no nacen a nivel de que la gente muere. O sea, la natalidad cada vez es peor. Usted, por ejemplo, usted muchas veces escucha decir, ay, pero hay una pandemia de embarazos, mujeres embarazadas por todo lado. No, no, déjeme decirle que no. Los niveles de natalidad cada vez son mucho más bajos, especialmente en países ricos, ¿no? Porque nosotros estamos llamados a ser colaboradores de Dios y a darle muchos hijos a Dios. Y hoy muchas familias dicen, es que no estamos en la situación, es que no es el momento adecuado, es que hoy no estamos para tener hijos, la situación económica es cada vez más terrible. Pues déjame decirte que en los países más ricos los índices de natalidad cada vez son mucho más bajos, cada vez la gente quiere tener menos hijos y estamos siendo demasiado tacaños con Dios. De pronto para los que nos ven por primera vez, pues nosotros con mi esposita tenemos 6 hijos, gracias a Dios. Y una vez yo saludaba a un padre español, y entonces, bueno, hablando con él, yo le decía que tenía 6 hijos, decía, wow, qué generoso ha sido con Dios, decía el padre. Pero hoy estamos viendo una tacañería con el Señor. Hemos tenido un miedo a la vida, un miedo a la situación que vivimos, cuando una de las grandes consecuencias de lo que estamos viviendo ahora
es la falta de tener muchos hijos y muchos hermanos. Hay papás que dicen, ¿y ustedes cómo hacen con 6 hijos? Debe de ser terrible. Si yo no me aguanto solo a uno, ¿cómo hacen ustedes? Pues lógico, tener un solo hijo, yo creo que es muy duro y Carlos, que tiene un niño, quizás nos puede contar un poquito ahora, porque si tú tienes un solo hijo, tienes que ser padre, tienes que ser hermano, tienes que ser juguete, tienes que estar con él. En cambio, cuando uno tiene muchos hijos, pues los hijos se entretienen con los hermanos, juegan, se divierten. Claro, pelean, lógico que pelean. Es que por eso los hermanos educan mucho. Pero un solo niño, usted por más de que quiera un hijo y por más de que le quiera dedicar tiempo, usted no tiene todo el tiempo para estar con él como si el hermano está con él todo el tiempo, puede jugar con él, puede divertirse con él. Y mucha gente dice, no, es que hoy la situación está muy difícil. Bueno, pues vamos a cambiarla, vamos a cambiarla nosotros. Nosotros no tenemos por qué tener miedo a los hijos, porque los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Y es una eternidad que el Señor nos confía. Yo le invito, por ejemplo, muchas familias, quizás muchos matrimonios muy temerosos. Hay un libro maravilloso que está en PDF y lo podemos descargar gratis, que es Familia Numerosa del padre Ángel Peña. Es un padre peruano donde, bueno, él escribe este libro y es un tesoro, porque él comienza a dar cómo las familias somos el 80% del Producto Interno Bruto de un país. No me acuerdo el premio Nobel de Economía que lo decía, pero es que lo que mueve la economía de un país son las familias y las familias numerosas. Por eso la preocupación de Elon Musk, la preocupación, porque si no hay familia, no hay nada, no hay dinero, no hay economía. Hoy cada vez los colegios son más desocupados. Hoy cada vez los colegios privados, usted ve cómo los colegios los van cerrando de tal manera porque ya no hay niños que entren a estudiar, por Dios. Ya no hay niños que entren a estudiar. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo a los hijos, porque los hijos son una bendición. ¿O qué decís, Carlos, hermano? Sí, me parece que el problema que tenemos con la sociedad es que cada vez se está desvinculando más el ver la vida como ese regalo de Dios, sino que nos creemos dueños de la vida, nos queremos creer dueños de nuestra propia vida y de la vida que podemos engendrar. Entonces estamos sacando a Dios de todas las etapas, de todas las áreas de nuestra vida y ya eso ha llegado a eso tan hermoso que el Señor nos ha regalado, que es la intimidad, donde solo queremos vivir una intimidad como vivimos en la vida, una intimidad llevada por el placer, por más no por la procreación y por vivir ese fruto del amor, porque los hijos son el fruto del amor. Y dependiendo de cómo vivamos el amor de pareja, así van a ser los frutos que vamos a tener. Entonces, el inicio es empezar amándonos como esposos, el inicio es empezar amándonos como pareja, empezar amando a Dios para que Él sea el que nos muestre el camino de qué tipo de familia es el que queremos, que es como lo que vamos a empezar a indagar hoy en día. ¿Qué será esa paternidad responsable? ¿Será que una familia que pueda tener 2, 3 hijos o que el Señor le regale 2, 3 hijos será menos bendecida que una familia que le regale 6 hijos, como en el caso de Wilder? Entonces vamos a empezar a ver un poco cómo es, cómo es hacer la voluntad de Dios a través de la paternidad que el Señor nos regala. Eso es caro, hermano, y ya vamos a entrar en ese tema. Y sin embargo, me gustaría mucho es recordar que tenemos que defender las familias numerosas, que tenemos que defender las familias numerosas, que el Señor necesita que nosotros los cristianos tengamos muchos hijos cristianos. ¿Cómo nosotros queremos recristianizar el mundo? ¿Cómo nosotros queremos cambiar el mundo? Si aquellos que creemos en Cristo tenemos miedo, si aquellos que creemos en Cristo no tenemos familias numerosas, no nos vamos contracorriente, un mundo tan antinatal, un mundo donde el miedo, una vez le decían a nuestro fundador, él decía una frase muy hermosa hablando de San José, y él decía, el miedo mide la distancia que nos separa con Dios. El miedo mide la distancia que nos separa de Dios,
porque muchas veces vemos más grandes los problemas que ese Dios tan poderoso que nosotros tenemos, como en Lucas 1:38, que nos dice, para Dios no hay nada imposible. Y mire que en un gran número de santos de la iglesia, de un gran número, cada uno de ellos nace de familias numerosas. Muchos son el último de 7 hijos, son, no sé, el, el séptimo de una familia de 12, porque es que nada educa más que una familia numerosa. Las familias numerosas, en vez de tener desventajas, lo que tienen son muchísimas ventajas, porque las familias numerosas, y como en la familia, las alegrías se multiplican y las penas se dividen, las penas se dividen. Entonces, el Señor en una familia numerosa, por Dios, los niños aprenden a compartir muy fácil, los niños aprenden a ser solidarios, los niños aprenden a arreglar conflictos, los hermanos aprenden a tener celo por el alma de sus hermanos, y aprenden a cuidar el uno por el otro, al estar pendiente de ellos. Entonces, vale la pena que nosotros día a día nos esforcemos por tener familias conforme a la voluntad de Dios. Y por eso hay algunas preguntas que nosotros nos podemos realizar. Y antes de hacer la primera pregunta, Carlos, acerca del tema de la paternidad responsable, Carlos, hay una pregunta que a mí siempre me ha marcado mucho y el padre en el libro Dios y Familia, él la propone. ¿Es peligroso ir al matrimonio no queriendo tener hijos en los primeros años? A él le hacen esta pregunta y él dice, sí, lo es. Estadísticas cantan en el Tribunal de la Rota. De 500 casos de matrimonio fracasados, un 44% habían sido matrimonios sin hijos en los primeros años. Hay muchos matrimonios que se dicen, vamos a disfrutar el matrimonio. Por Dios, el matrimonio se disfruta con los hijos. Con los hijos se disfruta el matrimonio. Entonces, bueno, Carlos, hermano, a defender las familias, a los que nos escuchan allá, especialmente a las mamitas. Las mamitas, un día teníamos la posibilidad de hablar con una mamita muy preocupada porque iba para su 5.º embarazo. Miren, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Que Dios confíe en nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, tiene que ser una alegría inmensa, porque el Señor en vez de hundirnos, el Señor en vez de decir, yo ya no creo en ti, el Señor dice, mire, yo sigo confiando en ti. ¿Y qué es un hijo? Una eternidad que el Señor nos confía. Una eternidad. Un hijo de Dios que algún día va a ir al cielo a alabarlo y a glorificarlo. No es cualquier cosa. Hoy en España, publicaba que día Monseñor Munilla, en España hay más mascotas que niños menores de 10 años. Hay más mascotas que niños menores de 10 años. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y cuál es el gran problema? Que nosotros como padres muchas veces andamos de boquisueltos y expresamos cosas horribles de los hijos. Decimos, me arrepiento de haberte tenido, yo no aguanto más, ¿qué tal tener otro hijo? Ya con uno estoy hastiado, ustedes son lo peor que me ha pasado, yo ya no tengo nada que hacer, mire, yo aquí esclavo, esclava todo el tiempo. Tenemos que poner mucho cuidado con el vocabulario que utilizamos, que nuestros hijos sepan que son nuestra mayor bendición, para que ellos también el día de mañana sueñen con tener familia, así como nuestros hijos que dicen, no, yo quiero tener 100, yo le voy a dar 100 nietos, papi. Yo, bueno, hágale pues, mi amor, vamos a revisar para que el día de mañana me den muchos nietos. Entonces, bueno, Carlos, hermano, iniciando con este tema de la paternidad responsable, esa sería la primera pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Qué es paternidad responsable? Listo, pues para definir este concepto de paternidad responsable, Jesús Urteaga nos dice que es el modo inteligente y libre con el que nosotros en el matrimonio somos cooperadores de esa transmisión de vida que el Señor nos regala, porque como lo decía inicialmente, lo más importante es entender que la vida es un regalo. La vida es un regalo que Dios nos da, que el Creador nos da, no es algo que ninguno de nosotros decidió que iba a venir a la vida, ¿cierto? Es un regalo que el Señor nos da. No se debe de entender que ese propósito que se da en el matrimonio, porque es pues la forma natural en la que el Señor nos permite transmitir la vida y seguir
de generación en generación. Entonces, es entender que eso lo debemos de hacer de una forma, primero, inteligente, pero también de una forma libre y sobre todo generosa. Generosa para que sea Dios el que nos dé esos regalos y que nos permita amarnos para que esos regalos sean eso que tanto necesita la sociedad. Y por eso en esto también es muy importante orar no solo por los hijos que tenemos, sino todos los hijos que el Señor nos quiera dar. Como les decía Wilder, nosotros, bueno, les mencionaba al inicio, tenemos un solo hijo porque no lo queramos, porque lo anhelamos, deseamos tener más hijos, llevamos 5 años buscando un segundo hijo, un tercer hijo, los que el Señor quiera para nosotros. Pero otra de las grandes mentiras que el mundo nos ha metido es que toda relación termina en un hijo, porque así como nos dicen, no, es que hay una pandemia pues de mujeres en embarazo, nos dicen, no, es que eso usted tiene que planificar, tiene que usar anticonceptivos, porque es que eso, toda relación que usted tenga es un hijo, no. La creación de Dios es tan hermosa que la mujer tiene ciclos de fertilidad y de infertilidad, en los cuales no toda relación que nosotros tengamos y ciertas condiciones de salud en la mujer y el hombre, que son nuestros órganos reproductores son muy delicados en este aspecto, pueden llevar a que no lo podamos hacer. Entonces ese regalo, esa bendición de Dios de tener hijos, debemos de hacerlo de una forma inteligente y debemos de hacerlo de una forma libre, en donde nosotros como pareja tomamos esa decisión de lo generosos, de recibir primero que todos los hijos que el Señor nos quiera regalar. Porque no porque quizás mi voluntad sea una, yo me voy a cerrar a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros vemos eh, parejas en las que quizás pueden llevar un método de reconocimiento natural, pero están totalmente cerrados a la vida, que ven quizás los hijos como una carga más, como lo decía Wilder. ¿Por qué? Porque nos hemos impregnado de que para poder tener un hijo, entonces debo de tenerle casa, carro, beca, y debo de tenerle todas las comodidades que el mundo nos quiere vender hasta por los ojos. Entonces empezamos a ver los hijos como una carga, cuando lo que son es una bendición de Dios. Por eso lo más importante es llenarnos del amor de Dios para que esos hijos que engendremos, esos frutos que tengamos, también vivan del amor de Dios. Un sacerdote no hace mucho, en un retiro nos decía, nosotros oramos mucho por las vocaciones, porque hayan sacerdotes santos, porque hayan religiosas santas, pero nos cerramos a la vida. Entonces, ¿de dónde van a salir los sacerdotes? Los sacerdotes salen de familias católicas que se abren a la vida y que son generosos a la vida. Entonces, la paternidad responsable es hacerlo de una forma inteligente. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco pensar en tener hijos por tenerlos, que ya lo vamos a ver en una pregunta más adelante. La iglesia no quiere que tengamos hijos por tenerlos, pero entonces es tenerlos y llenarnos del amor de Dios y estar dispuestos, si el Señor nos da esa bendición y nos da ese regalo tan hermoso, es porque somos capaces de llevarlo adelante y somos capaces de llevar esos hijos que el Señor nos ha regalado, que son unos angelitos cuando nacen. Yo creo que todos cuando vemos los hijos bebecitos se nos crece esa sonrisa en la boca y vemos la gracia de Dios ahí, que esa gracia de Dios que está en ellos perdure hasta cuando ya ellos sean adultos, cuando ya ellos puedan volar solos. Esa es nuestra misión como padres. Y si el Señor no la encomienda es porque somos capaces de hacerlo. Mira, así es, Carlos, hermano. Carlos, ¿cuántos modos hay de vivir la paternidad responsable? Bueno, solo existen dos modos de vivir la paternidad responsable. El primero es con una deliberada intención de nosotros querer tener una familia numerosa, que es lo que debe estar en nuestro corazón como católicos. Siento que nosotros le vamos a regalar algo a Dios, porque los hijos son para Dios, no son propiedad nuestra, son prestados para que nosotros se los devolvamos a Dios, son un regalo de Dios. Entonces en nuestro corazón debe existir siempre esa intención de tener familias numerosas. Y la segunda es que nosotros por una decisión temporal o indefinida, decidamos espaciar ese don de los hijos. ¿Pero por qué? Siempre y cuando existan graves motivos. ¿Esto a qué se refiere? Porque en la Humane Vitae, que es una encíclica que les recomiendo encarecidamente leerla porque es muy, muy hermosa, es una encíclica del Papa Pablo VI, no desconoce quizás ciertas situaciones económicas en las que las familias puedan pasar necesidades graves o quizás situaciones de salud o algunas condiciones graves en las que las familias puedan decidir espaciar el don de los bebés. Pero como les decía, en nuestro corazón debe existir siempre el anhelo o de salir de esa condición grave
o de pedirle al Señor que se haga su santa voluntad en nuestra vida. Porque la vida no es algo de lo que nosotros somos dueños, sino que es un regalo que el Señor nos da, empezando por nuestra vida y también la de nuestros hijos. Entonces no nos podemos justificar quizás hoy en día en muchos acompañamientos que se dan, uno ve preocupaciones de familias en donde dicen, no, pues es que yo tengo dos hijos y ya un tercero, es que otra pensión de 600.000 pesos, entonces yo cómo voy a hacer, no, pues las cosas materiales no pueden ser el limitante de ser generosos con Dios y de darle vida, sino que debe de ser el amor que nosotros le podemos brindar, porque también se debe ser responsable de si yo voy, si yo estoy pasando por una situación muy difícil en mi relación de pareja, pues la prioridad debe ser mejorar esa relación de pareja para volver a ser generosos con Dios. O si yo estoy pasando por una enfermedad en la que quizás a la madre le es peligroso quedar en embarazo por alguna razón de salud, pues debe de procurar sanar esa situación de salud primero antes de poder quedar en embarazo nuevamente. Entonces, esas son como las situaciones graves en las que la iglesia nos invita a reflexionar para poder decir esos dos modos de paternidad responsable, ¿no? En la que estamos totalmente abiertos a la vida, que es en la disposición que debe existir en nuestro corazón siempre, y en la que por algunas situaciones podemos espaciar el don de los hijos. Entonces, esas serían como las dos formas. Gracias, Carlos, hermano. No, y yo creo que algo que vale la pena resaltar es que muchas veces vivimos de una manera tan cómodos económicamente. Y yo creo que si nos ponemos a hablar de dinero, el dinero nunca nos va a alcanzar, nunca nos va a alcanzar, pero por ende nosotros tenemos que ser conscientes que Dios es generoso y que Dios nunca nos va a desamparar. Carlos, ¿quiere la iglesia que tengáis el mayor número de hijos? ¿Quiere la iglesia que tengáis el mayor número posible de hijos? Como ya les adelantaba un poquito la respuesta, no, ese no es el deseo de la iglesia. No es quizás que si yo estoy, o si yo he caído de pronto en una situación de indigencia, entonces voy a seguir teniendo hijos porque de pronto para sufrir, de pronto, no sé, por X o Y situación, estoy viviendo en medio de una guerra, que es otra de las causales. El Señor nos dice, la iglesia nos dice, no, no es que tenga todos los hijos, el mayor número de posible de hijos que su salud le dé, no, sino que es tener los hijos que podamos alimentar, los hijos que podamos criar y los hijos que podamos educar. Y curiosamente para estas tres, más que lo económico, necesitamos ese amor. La carencia de hijos hoy en día no es producto de que no haya plata, de que no haya recursos, no, es carencia de amor. Es carencia de amor en nuestros corazones para ser generosos con Dios. Pero sí tener en cuenta esas tres cosas, que debamos alimentar, que debamos criar cristianamente y que debamos educar. ¿Por qué? Porque no podemos, quizás si yo veo que no puedo, que tengo heridas en el corazón que no me lo permiten, debo de concentrarme en eso, en nuestro camino de conversión para poder amarlos, porque los hijos son el fruto del amor. Y dependiendo de la pureza del amor que haya en nuestro corazón como esposos, así mismo va a ser el amor que le vamos a transmitir. Reflexionaba Wilter al inicio, ¿por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos? Muchas veces ellos no quieren tener hijos porque han tenido un ejemplo fatal de familia, porque quizás papá y mamá discutían a toda hora, sacaban cada rato comentarios como que los hijos son un encarte, como que los hijos no. Entonces, esos momentos no quiere decir que no van a haber dificultades en nuestros matrimonios, claro, siempre van a haber dificultades, pero como católicos ante esas dificultades debemos de hallar siempre el camino del amor para encontrar el perdón y eso también va a ayudar a educar a nuestros hijos, porque la educación, cuando nos dice que tenemos que prestarle atención a la educación, no es que entonces, no, si yo no tengo entonces para el colegio privado en donde hablan dos, tres idiomas, entonces no, ¿cómo no le voy a brindar esa educación a mi hijo? Si es que es eso lo que necesita hoy en día, no. La educación es ese amor que estamos viviendo como parejas, ese amor que estamos viviendo como cónyuges, que es lo que les va a enseñar a ellos cómo amar. Eh, Viendo una charla de un padre, hablaba sobre la pedagogía del amor y cómo en el hogar se vive esa pedagogía del amor. Y es esa la educación de la que nos está hablando la iglesia, no es la educación de título, entonces si no tengo para darle la maestría y el doctorado, entonces ya no, pues para me cierro a la vida. No, es la educación del amor, es la pedagogía del amor, porque siempre y cuando ellos sepan
amar verdaderamente y amar a Dios verdaderamente, van a empezar a encontrar las salidas en su vida. Que no tuvieron quizás la posibilidad de brindarle una educación universitaria, bueno, ya el Señor con ese amor les irá dando la posibilidad de trabajar y educar como a muchos de nosotros nos ha tocado. Quizás también, si pensamos en nuestros abuelos, pues ellos probablemente pudieron vivir en una infancia con alpargatas. No tenían las Jordans, no tenían los tenis Nike y fueron infelices, no, vivieron muy felices en muchos de nuestros casos, con necesidades todas las que quieran. Entonces la educación que nosotros debemos de brindarles es esa, la pedagogía del amor. Entonces es para tenerlo en cuenta, no debemos de cerrarnos ni ser tacaños con el Señor, ni que sea el egoísmo, la comodidad, que sea esa codicia quizás que hay en nuestro corazón, porque evidentemente una persona que sea soltera toda la vida y que solo se dedica a trabajar para sí mismo, pues va a poder acumular mayor riqueza, pero eso no nos debe importar, porque el Señor no nos ha dado la vida ni nos la ha regalado para hacernos los más ricos del mundo, ni para acumular dinero y el día que nos vayamos, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué va a quedar en nosotros? Sino que es ese amor que le transmitimos a nuestros hijos lo que vamos a ir dejando en este mundo, porque cada vez más nosotros como familias católicas estamos llamadas a hacer luz en la oscuridad, a hacer luz en un mundo que carece tanto de amor. Y si quizás a nuestros hijos no lo estamos formando en ese amor, es importante empezar a reflexionar para que ellos también cuando crezcan sean luz en el amor. Entonces la invitación de la iglesia es a eso, a tener hijos santos, no es de la autoridad y la exigencia, es que usted tiene que ser santo y sentado aquí haciendo el rosario, no, sino desde el amor, siempre desde el amor. Carlos, y ahí quisiera recordar en un programa de los hermanos Coromina, donde dice la familia escuela de oración, la familia escuela de oración. Es que la familia es la mejor escuela que hay. Es la escuela donde se viven los valores, donde lo que le damos importancia, lo que vale la pena. Muchas veces, como vos decía, nos centramos tanto en lo material que nos descuidamos de lo más importante. Hay familias que tienen económicamente para mantener 100 hijos, les aseguro, muchísimos hijos, y tienen solo uno y dos, y quieren llenar a su hijo de tantas cosas materiales porque no le pueden dar lo más importante, que es tiempo, que es cariño, que es amor, que es dedicación. ¿Cuántos hijos, cuántos niños hoy quizás podrán pensar que lo peor que les puede haber pasado es tener un papá con dinero, un papá que no tiene tiempo para ellos? Es como, por ejemplo, hoy estamos en esta tercera semana de Adviento, donde el comercio mantiene a mil, y todo es comercio y todo es ventas. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Papás llegando tarde a la casa, papás que quizás los hijos en este tiempo de diciembre no los ven. Entonces, donde uno dice, por Dios, Navidad sin Jesús no es Navidad. Nosotros estamos celebrando y nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús, pero ¿de qué nos sirve tanto? Bueno, el trabajo es una bendición de Dios, pero de tanto tener y tanto tener, si en el tiempo más importante del cristiano, que es cuando Jesús se hace hombre para remirnos, no podemos compartir con nuestros hijos. Y los niños, muchos niños dirán, no, yo preferiría que mi papá fuera pobre, pero que a lo menos tuviera tiempo para mí, que a lo menos tuviera la oportunidad de sentarse conmigo a chupar un helado, que a lo menos tuviera la oportunidad de compartir conmigo. Entonces, vamos a pidámosle al Señor que nos ayude a ser conscientes verdaderamente. Carlos, aquí hay una preguntita, yo quisiera saltarme una porque quizás ya la hemos respondido en lo que hemos hablado, pero es fácil descubrir la voluntad de Dios. Yo creo que esa preguntita, muchos papás dicen, pero uno cómo hace para saber. Es fácil descubrir la voluntad de Dios. Es muy fácil, una conciencia con un mínimo de formación cristiana tiene muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si quizás muchos de ustedes ya han hecho una consagración, yo creo que tienen muy claro qué es lo que el mundo nos da y qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, no por autoritaristas, sino para que nosotros seamos felices. Porque recordemos que primero que todo Dios es nuestro Padre y es ahí donde se empieza a nutrir ese amor de padre e hijo y de yo como padre hacia nuestros hijos. Entonces es muy fácil simplemente en oración
y con un mínimo de formación cristiana poderlo identificar, porque eso está impregnado en cada uno de nosotros. Está impregnado en la naturaleza, que uno ve cómo los animales protegen a sus hijos. ¿Cómo no va a estar impregnado en nosotros ese amor por nuestros hijos? Si cuando los vemos queremos cuidarlos, no queremos que nada malo les pase, si el médico, si tenemos que dormir 3 horas al día, lo vamos a hacer con mucho amor, porque el amor también requiere un sacrificio, y es ahí donde choca quizás hoy en día con lo que nos ofrece el mundo, y es que el mundo nos ofrece solo placer y cero sacrificio. Entonces cuando vemos eso en nuestras vidas, cuando vemos en nuestros hijos que se requiere sacrificio, quizás lo primero que hacemos es rechazarlo, pero cualquier cristiano con un mínimo de formación va a poder discernir cuál es la voluntad de Dios, y sobre todo que esté impreso en nuestra propia naturaleza. Y Carlos, hermano, por ejemplo, hay esa frase tan hermosa que dice que el que no ama por no sufrir, termina sufriendo por no amar. ¿Cuánta familia? ¿Cuántos quisieran tener muchos hijos? Pero por miedo a un nuevo embarazo, por tantas cosas que nos ven del mundo, no los tienen y después terminan quizás solos o después terminan echándose culpas. Es que la mejor forma de ser feliz es amando, y el sacrificio, como muchos no lo han vendido, que es lo malo, terrible, dolor, no. El sacrificio es una bendición porque aprendemos a descubrir la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Y uno cómo puede hablar de amor si no sufre. No, el amor duele, el amor duele. Carlos, bueno, y muchos dirán, ¿y no hay otra manera de vivir la paternidad responsable? O sea, fuera de esas dos no hay otra. No, no hay otra, porque eso es lo que está impreso en nuestra naturaleza. Nosotros sencillamente o podemos vivir nuestra paternidad responsable confiando en esa providencia que el Señor nos da, teniendo nuestro encuentro conyugal con naturalidad y confiando en la providencia de Dios, o podemos tratar de llevar una regulación natural de los nacimientos a través de la continencia. Y algo muy hermoso que leía sobre los métodos naturales hace poco del Papa Juan Pablo II es que el uso de métodos naturales, en donde yo como hombre y como mujer, bueno, y la pareja, nos contenemos al momento en el que la mujer es fértil para poder espaciar el don de los hijos, tiene una gran ventaja, y es que nos ayuda a crecer en virtud, a diferencia del uso de métodos anticonceptivos, en donde solo lo que predomina es hacer mi voluntad y llevar el placer. No, aquí, si yo sé que mi esposa está en una etapa fértil, pues entonces me contengo y crezco en virtud para amarla y respetarla como Dios no lo presenta. Entonces solo existen naturalmente esas dos condiciones. Listo, Carlos, hermano. Entonces, este tema que nosotros estamos tratando y un poquito de la paternidad responsable que el padre nos ofrece pues en el libro, ¿es reciente esta enseñanza? No, porque como lo decía, está impresa en la naturaleza de nosotros los humanos. Es lo que Dios ha creado, está desde la creación en nosotros. Lo que sí sucede es que como ha habido desde los años 60 que se creó la pastilla anticonceptiva, ha existido un boom, entonces ha tenido que hablarse mucho más al respecto y ha tenido que discernirse mucho más en cuanto a estos temas, pero siempre ha estado, o como nuestros abuelos, bisabuelos, o quizás cuando leemos las historias en la Biblia, ¿cómo creen que o ellos iban al Pro Familia de Jerusalén y planificaban? No, eso está inscrito en la naturaleza de cada uno de nosotros. Solo que últimamente, debido a los avances tecnológicos, pues se ha tenido que discernir y hablar mucho más de estos temas abiertamente. Sí, Carlos, y yo creo, hermano, que muchos, por ejemplo, ven a nosotros en lazos, muchos nos critican o muchos nos podrán ver y decir, no, o sea, vemos que Lazos ha despertado esto y ha dicho, ojo familias con la anticoncepción porque esto destruye, y no porque Lazos quiera decir, porque esto lo manda la iglesia, no, pero muchos creen que es que esto se lo inventó Lazos. Como decía Carlos, la humana evite de Pablo VI, donde el mundo estaba esperando que la iglesia avalara los métodos anticonceptivos, viene Pablo VI con esta obra de arte que es la humana evite, y donde muestra verdaderamente el verdadero sentido del amor, ¿no? El verdadero sentido del amor. Pero muchos piensan que es que Lazo se lo inventó.
Y es que yo no me meto a lazos porque en lazos debo tener los hijos que Dios me quiera regalar y tengo que tener 10 hijos, 12 hijos. No, esto ha sido desde siempre. Solo que gracias a la misericordia de Dios, lazos a través de también del método de ovulación bilis ha despertado nuevamente a decir, vea, católicos, despertemos, porque el mundo nos está consumiendo y no nos está permitiendo vivir el verdadero amor matrimonial. ¿Sí ves? Pero esto ha estado, como vos decías, desde siempre. O sea, desde siempre ha estado de la naturaleza, desde que el Señor creó el matrimonio, desde siempre ha estado. Por eso el ciclo pues de la mujer es tan perfecto, excepto por algunas condiciones de salud como Carlos. Y aquí nosotros no es que hablemos, y para eso pues Lazos ofrece pues muchos cursos del tema de ovulación bilis, que digamos, aquí no vamos a hablar especialmente del método, sino hablando un poquito de la paternidad responsable, ¿no? Pero el método de ovulación bilis, que es una bendición, especialmente Carlos, que es instructor, ¿no? ¿Cuántos matrimonios de pronto destruidos por la planificación encuentran? Nosotros los matrimonios encontramos en el método de ovulación bilis, pues también un nuevo revivir en el amor, ¿no? Nosotros como esposos aprender a conocer a la esposa, su ciclo, cómo los une, es una bendición. No sé, Carlos, hermano, ¿cómo podríamos terminar pues este tema de la paternidad responsable para cerrar pues ya nuestro programa del día de hoy, que sé que ha sido de gran provecho para las familias? Y vamos a terminar con una oración, hermano. Bueno, primero que todo, recalcarles mucho la importancia del amor. Empecemos por en nuestro camino de conversión, examinarnos quizás esos temores que tenemos hacia tener hijos puedan ser falta de dejarnos amar por el Señor, de empezar a ver una bendición de Dios en cada cosa. Quizás estamos muy encerrados en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia persona y en nuestra propia comodidad, y empezar a ofrecerle esos temores a Dios. ¿Por qué? Porque mi esposita lo menciona mucho en las charlas que se dan en retiros y en consagraciones de estos temas, y normalmente la mujer tiende a tener más temores hacia ser abierta a la vida. ¿Por qué? Porque quizás ha tenido muchas heridas en su corazón, porque quizás se ha sentido utilizada muchas veces hasta con su propio esposo en la intimidad, porque no existe ese amor que le brinda confianza, ese amor de parte de nosotros como esposos para que le brindemos confianza a nuestras esposas de abrirnos a la vida. Porque si quizás tenemos una relación llena de problemas, eso nos va a llenar de temores, pero todos estos temores debemos de ofrecérselos a Dios para que sea Él el que llegue a nuestro hogar. Y precisamente en esta Navidad, si existe alguno de estos temores, empezar a ofrecerlos en la novena, algo tan hermoso que celebramos, que es la vida, celebramos la vida de nuestro Señor acá en la tierra. Entonces empecemos a ofrecerlo para que sea Él el que nos lleva a vivir en amor, porque lo más importante es esto, vivir en amor con ese amor, porque Dios es amor, vivir en ese amor hacia el Señor, nos lleva a abrirnos a la vida y a entender que la vida es un regalo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, y es una oportunidad más para ser felices hasta la eternidad, como lo decía Wilder ahora rato. Carlos, mira que aquí hay una pregunta, hombre, que yo creo que no la podemos dejar pasar, y con esta es, ¿siempre es gravemente ilícito el uso de los anticonceptivos? Sí, siempre es gravemente ilícito. ¿Por qué? Porque en este uso de los anticonceptivos no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Queremos cerrarnos totalmente a la vida, que es lo que nos vende los anticonceptivos, aunque no es así en la realidad, aparte de todos los efectos secundarios que tienen y que ninguno de ellos es 100% seguro. Muchas veces nosotros hemos visto casos o hemos escuchado testimonios en los que mujeres, inclusive hasta con la ligadura de trompas que lo llama la sociedad como un método definitivo, y han quedado en embarazo. Porque cuando existe la voluntad de Dios, la vida llega a este mundo. No importa bajo qué condiciones o qué circunstancias, porque la vida es un regalo de Dios. Entonces siempre es ilícito el hacer uso de estos anticonceptivos, como lo recalcó o lo recordó más bien el Papa Pablo VI en la Humane Vitae. Gracias, Carlos, hermano. Por eso, mire, nosotros como matrimonio con 6 hijos, el Señor nunca nos ha desamparado.
ha sido un Dios muy generoso. Y yo le digo a los padres que nos ven, nunca hemos tenido, si fuera por temas económicos, no tendríamos sino 1 o 2 hijos nomás. Pero en 6 hijos que el Señor nos ha regalado, hemos descubierto la generosidad de un Dios que nunca se deja ganar. Nunca hemos tenido que acostarnos sin comer, nunca hemos tenido que decir que nos ha tenido que andar con los zapaticos rotos de pronto, gracias a Dios, no. Gracias a Dios hemos tenido, el Señor siempre ha proveído de una manera generosa. Si ves, muchas familias quizás tienen muchos temores, especialmente por el tema económico, pero miren, yo creo que los hijos son la debilidad de Dios, los hijos son la debilidad de Dios. Y una familia que se abre a la vida, que se abre a la vida para hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro que el Señor nunca, nunca los va a desamparar, nunca. De tal manera, vea, es tan providente la misericordia infinita de Dios. Un día teníamos como alguna necesidad, necesitábamos pues unas cositas. Impresionante, ese día vino una persona y trajo, pues uno buscando todos los medios, ¿no? Porque uno como papá no puede quedar esperando para que en la casa le llegue todo, ¿no? Trabajando necesitamos una cosa y el Señor previamente mandó una persona y así ha mandado muchas veces. No tengamos miedo porque el Señor es rico en misericordia y en una familia numerosa que se abre a la vida, el Señor nunca lo va a desamparar. Aquí no nos referimos porque muchas mamás dirán, no, pero yo solo tuve un hijo. En el caso de Carlos, que tiene solo un hijo. No, aquí hablamos de aquellos que nos cerramos voluntariamente a la vida, pudiendo tener muchos hijos, porque hay algunas condiciones de salud que algunas mamás no les permite, algunos matrimonios sufren, muchos no han podido tener hijos. No nos referimos a ellos. Y a ellos les decimos, el Señor sabe por qué hace las cosas. Por eso los hijos no son un derecho. Si los hijos fueran un derecho, por eso los homosexuales y las lesbianas podrían adoptar hijos, que hoy la ley se los quiere dar. Por eso nosotros no tenemos derecho a los hijos. Los hijos son un don de Dios. Al ser un don son un regalo. Y Dios se los da en la manera que el Señor nos los quiera regalar. Si fueran un derecho, pues todo el mundo tuviera la oportunidad de hacerlo. No, los hijos no son un derecho, son un don de Dios. En cambio, los hijos sí tienen derecho a tener un padre y una madre. Un padre y una madre. No 2 padres, no 2 madres. Entonces, que el Señor nos ayude todos los días a abandonarnos en su voluntad. Y yo les quisiera presentar, hoy estamos ya en el lunes de la tercera semana de Adviento, un plan de acción que estamos realizando en familia. En algunos de los programas anteriores una mamá nos decía que cómo era ese calendario. Mira, nosotros cogimos un organizadorcito, no sé si se alcanza a ver, Carlos, si lo podemos enfocar un poquito, pero nosotros hicimos con los niños, marcamos todos los días de hasta el 24 de diciembre y cada uno se proponía hacer especialmente una práctica. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude y cada uno pide algo muy especial, sé que va a ser de gran ayuda. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te queremos dar gracias por este programa de hoy, por habernos acompañado. Te suplicamos que con tu gracia, que a través de tu Espíritu Santo nos ilumine, para que podamos entender tu voluntad, Señor, para poder renunciar a tantos temores que podamos tener y que esta tercera semana del Adviento podamos preparar verdaderamente nuestro corazón, que cada uno de nuestros corazones sea un pesebre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Carlos, hermano, muchas gracias por habernos acompañado, hombre, que el Señor te bendiga y ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión.